Kimetsu no Yaiba en el mundo moderno. Descubre su nueva vida. ¿Qué pasa, amigos? Soy yo, Mundo_IA_300_60_y_5, de vuelta con otro vídeo. Nos adentraremos en el mundo de Kimetsu no Yaiba, pero con un giro. Imaginaos a Tanjiro y a la pandilla, relajándose en nuestro mundo, así como ahora mismo. ¿Os imagináis a Zenitsu flipando con Fortnite? ¿O a Inosuke intentando pelearse con un oso en Central Park? Vale, quizás eso último es un poco demasiado, incluso para Inosuke. Pero en serio, ¿cómo se las arreglarían estos cazadores de demonios en la jungla de asfalto? ¿Cambiarían sus espadas Nichirin por iPhones? Eso es lo que vamos a descubrir. Así que abrochaos los cinturones, dadle a ese botón de me gusta y exploremos qué estarían haciendo nuestros personajes favoritos de Kimetsu no Yaiba en el siglo XXI. Primero, tenemos a Tanjiro, nuestro chico con un corazón de oro y una nariz que podría oler una rebaja en una tienda de jabones y perfumes. En el mundo moderno, las katanas son como un peligro para la salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer un cazador de demonios para ganarse la vida? Estoy pensando, bombero, escúchenme. Él ya tiene dominado eso de correr hacia el peligro. Además, imaginaos a Tanjiro llegando a un edificio en llamas, olfateando a los supervivientes como un jefe. Sería una leyenda. Ya puedo ver los titulares. Bombero local salva a una familia usando solo su nariz. Se escribe solo. Pero ser bombero no se trata solo de la acción, se trata de compasión. Y todos sabemos que Tanjiro tiene eso de sobra. En serio, ¿hay algo que este chico no pueda hacer? Bueno, quizás aparcar en paralelo, pero esa es una historia para otro momento. Ahora le toca a Nezuko. Ahora, sin la maldición demoníaca, es libre para ser una auténtica fiera de una forma completamente nueva. ¿Recuerdan lo ágil que era en la era Taisho? Saltando por los tejados, esquivando ataques como una ninja. Esta chica ha nacido para el parkour. Hablo de volteretas increíbles, saltos que desafían la gravedad, todo el paquete. Acumularía millones de visitas en TikTok, haciendo colaboraciones con equipos famosos de parkour. ¿Se imaginan las marcas haciendo cola para patrocinarla? Red Bull, Nike, lo que sea. ¿Y lo mejor? Ni siquiera necesitaría decir una palabra. Sus movimientos hablarían por sí solos. Muy bien, hablemos de Zenitsu, el tipo que o está durmiendo o gritando como un poseso. Sé lo que estáis pensando. PewDiePie, Zenitsu, ¿en serio? Pero escuchadme, este chico tiene reflejos de rayo cuando duerme, ¿verdad? Eso es básicamente un truco para los sports. Imaginaos a Zenitsu dominando la escena del League of Legends, haciendo jugadas increíbles mientras está medio dormido. Sus directos serían legendarios. Millones de espectadores se conectarían solo para presenciar la energía caótica. Y sí, seguiría siendo un miedoso en la vida real, pero bueno, eso es parte de su encanto, ¿no? Ahora hablamos de Inosuke, el chico salvaje que probablemente se comería una cápsula de detergente si se lo retaran. Este tipo y la vida en la ciudad, no pegan ni con cola. Sería como, al diablo con vuestra jungla de asfalto me largo. Y se iría directo a la montaña más cercana, o quizás escalaría un edificio muy alto. Pero bueno, hasta los chicos salvajes tienen que pagar el alquiler, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer un guerrero con cabeza de jabalí? Deportes extremos. Parkour, demasiado flojo. ¿Escalada? Un juego de niños. Estamos hablando de Inosuke, el tipo que lucha con osos por diversión. Estaría saltando desde rascacielos, volando con traje de alas por cañones, todo mientras lo graba para sus millones de seguidores de Instagram. Y cuanto más loca la acrobacia, más fuerte gritaría, «Soy el rey de la montaña», o, bueno, del edificio, lo que sea. Muy bien, es hora de hablar del verdadero campeón, el hombre, el mito, la leyenda. Rengoku, este tío irradia energía positiva, incluso cuando se enfrenta a un demonio del tamaño de una casa. En el mundo moderno, Rengoku no solo sería un héroe, sería una auténtica inspiración. Estoy hablando de un orador motivacional de renombre mundial, llenando estadios con su contagioso entusiasmo. Imagínenlo en el escenario, luciendo esa sonrisa característica, diciéndoles que persigan sus sueños con la misma pasión que él le pone a un plato de udon. ¿Y saben qué? La gente lo escucharía, porque el espíritu de Rengoku es imposible de ignorar. Sería el coach que todos necesitan, animándolos a ser su mejor versión,
con una charla motivadora llena de energía a la vez. El siguiente es Giyu, el estoico espadachín que siempre mantiene la calma. ¿Giyu en un mundo sin demonios? Sería perfecto para el FBI, la CIA o incluso la Interpol. Este hombre ha nacido para resolver misterios. Imagínenlo con una gabardina, analizando escenas del crimen con su aguda mirada y mente aún más aguda. Sería el detective que todos querrían en su caso, desentrañando complejas conspiraciones, rastreando criminales con su característica mezcla de lógica e intuición. Pero esto es lo que pasa con Giyu. Bajo ese exterior helado se esconde un corazón de oro. No solo estaría atrapando a los malos, sino que buscaría justicia para las víctimas, asegurándose de que los inocentes estén protegidos. Sería el guardián silencioso, el protector vigilante, el detective que el mundo necesita. Hablemos de Shinobu, la pilar insecto con una mente tan aguda como su ingenio. Esta mujer es una enciclopedia andante de venenos y medicina, y en el mundo moderno sería una auténtica genio. Estoy hablando de una científica ganadora del Premio Nobel, desarrollando curas innovadoras para enfermedades, creando nuevas medicinas que cambiarían el mundo. Estaría impulsada por su compasión, su deseo de usar su conocimiento para ayudar a los demás, para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Ahora es el momento de hablar del personaje más extravagante de todos, el mismísimo pilar del sonido, Tengen Uzui. Este tipo nació para ser una estrella. Con su deslumbrante personalidad, estilo llamativo y amor por todo lo extravagante, Tengen encajaría perfectamente en Hollywood. Hablo de películas taquilleras, álbumes de platino, alfombras rojas, el paquete completo. Sería el mejor artista, cautivando al público con su carisma y talento. Tengen Uzui, el nombre, la leyenda. Muy bien, amigos, hablemos de Mitsuri, la pilar del amor con un corazón tan grande como su apetito. A esta chica le encanta la comida más que nada, y en un mundo con estrellas Michelin y blogueros de comida en Instagram, estaría en el cielo. Estoy hablando de una chef de renombre mundial, dirigiendo su propio restaurante, creando platos tan deliciosos que harían llorar de alegría a Gordon Ramsay. Su Instagram sería el paraíso de los amantes de la comida, lleno de fotos deliciosas de sus obras maestras culinarias. Mitsuri, la reina de la cocina. El siguiente es Muichiro, el pilar de la niebla con una mente más afilada que su katana. Este chico es un prodigio, capaz de dominar cualquier cosa que se proponga. En la era digital, Muichiro sería un genio de la tecnología, programando dejando en ridículo a los mejores de Silicon Valley. Hablo de un joven mago de la programación, creando software innovador, desarrollando aplicaciones que cambiarían el mundo. Sus inventos revolucionarían nuestra forma de vivir, trabajar y jugar. Ahora es el turno del pilar del viento, Sanemi, el tipo que básicamente es un monstruo de furia andante. En el mundo moderno, su fuerza bruta y agresividad no le servirían en un trabajo normal. Pero hay un lugar donde esas cualidades son apreciadas: el ejército. Sanemi sería el soldado definitivo, un ejército de un solo hombre, temido por sus enemigos y respetado por sus camaradas. Sanemi, el soldado invencible, una fuerza a tener en cuenta. Capítulo 12. Gyomei, el maestro de la meditación. Hablemos de Gyomei, el pilar de la roca con un corazón de oro y un cuerpo como un tanque. Este gigante gentil es un maestro de sus emociones, encontrando paz y fuerza a través de la meditación. En nuestro mundo caótico, Gyomei sería un faro de tranquilidad, guiando a otros hacia la paz interior. Sería el guía espiritual que todos necesitamos, recordándonos que debemos relajarnos, respirar y apreciar el momento presente. Capítulo 13. Muzan, el magnate de la tecnología. Y finalmente, llegamos al gran villano, Muzan Kibutsuji. Ahora, sin demonios que controlar, Muzan necesitaría una nueva salida para su ambición. ¿Y qué mejor lugar para un maestro manipulador que el despiadado mundo de las grandes tecnológicas? Imaginen a Muzan como el director ejecutivo de una poderosa corporación tecnológica, controlando grandes cantidades de datos, influyendo en gobiernos y moldeando el futuro de la humanidad. Muzan, el magnate de la tecnología, una fuerza a tener en cuenta en la era digital.
Capítulo 14. ¿Una nueva era para los cazadores de demonios? Bueno, amigos, ahí lo tienen. Los cazadores de demonios viviendo sus mejores vidas, en su mayoría, en el siglo XXI. Hace que uno se pregunte, ¿echarían de menos matar demonios? ¿O estarían felices de colgar sus espadas y abrazar el caos del mundo moderno? Tal vez en un mundo sin demonios, encuentren nuevas formas de luchar por lo que es correcto, de proteger a los inocentes y de hacer del mundo un lugar mejor. Ahí lo tenéis, amigos. Un mundo donde la pandilla de cazadores de demonios cambia sus katanas por ordenadores portátiles y la caza de demonios por, bueno, lo que sea que Inosuke esté haciendo. Sinceramente, ese tío probablemente se comería una cápsula de detergente si se lo retaran. Ni lo intentéis. Pero en serio, es una locura pensar en lo diferentes que serían sus vidas en nuestro mundo. ¿Echarían de menos la emoción de la lucha? ¿O estarían felices de por fin relajarse y disfrutar de algo de paz y tranquilidad? ¿Quizás un poco de ambas? Decidme qué pensáis en los comentarios. Y, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más contenido épico. Hasta la próxima, seguid siendo geniales, amigos.